Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues entonces vemos aquí, hermanos, que vamos a estar hablando en esta noche, agrado a Dios o agrado a los hombres. ¿Usted está agradando a Dios en esta noche o está agradando a los hombres? Porque vemos aquí en aquel tiempo, hermanos, dice la palabra que en aquel tiempo, por causa de los fariseos, muchos no confesaban a Jesucristo como su Salvador. Por causa, dice, hermanos, de no perder el puesto que tal vez tenían en la sinagoga, por causa de que tal vez la gente no hablara mal de ellos. Dice, hermanos, que amaban más la gloria de los hombres, hermanos, el ser visto por los hombres mejor que agradar a Dios. Si nosotros vemos en San Juan también a Nicodemos, Nicodemos dice que fue una persona que era maestro de la ley. Y Nicodemo se pudo dar cuenta de que Jesús era enviado de Dios, porque él dijo, porque las cosas que hemos visto de ti, si Dios no está en él, no lo puede hacer nadie. Entonces Nicodemo era un hombre que tenía mucho conocimiento de Dios, pero le faltaba mucho por conocer. Y entonces, hermano, Nicodemo tuvo que ir a ver a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque pensaba, si voy de día, ¿qué van a decir de mí? Me van a correr de la sinagoga. Ya me van a quitar de ser el maestro de la ley. Voy a perder mi puesto, mi sueldo. Y muchas veces, hermanos, procuraban mejor estar alejado del Señor y no confesar abiertamente de que Jesús era el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Porque había por medio, hermanos, ganancias. Había por medio entonces, hermanos, que algo iban a perder. Pero Jesús dijo, hermanos, si ustedes se avergüenzan de mí, porque muchas veces, tal vez hoy en tiempo, hermano, este tiempo, hay personas que se avergüenzan de decir que son cristianos. Hay personas que cuando van a la iglesia se llevan su Biblia en una bolsa escondida, o compran una Biblia más chiquita, así pequeña, para echársela en su bolsillo. Porque muchas veces la gente hoy en día se avergüenza de decir que son cristianos. Y si andan allá con sus amigos del trabajo, ni oran por los alimentos, ni hablan que Jesús hizo una maravilla en ellos, ni hablan de Jesús por si no se vayan a enojar. Entonces vemos, hermanos, aquí que la gente prefería mejor agradar a los hombres que agradar al Señor. Pablo le dio un consejo a los hermanos, a los varones, y le dijo, quisiera que se queden como yo, porque el que se casa, dice, busca agradar a su mujer que a Dios. Y eso en realidad muchas veces, ¿verdad? El hombre cuando está solo, pues no busca agradar a Dios, como el apóstol Pablo lo decía, pero cuando ya el hombre tiene su esposa, pues busca también cómo agradar a su esposa, busca comprándole tal vez algunas flores, o muchas veces, hermanos, si su esposa no viene al servicio, ni el varón llega al servicio porque quiere quedarse también con su esposa. Y entonces vemos que queremos agradar al hombre, pero estamos descuidando nuestra relación personal con el Señor cuando vienen estas cosas. Mira, vamos a buscar en Hechos 24:24. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 y el versículo 24. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, que era judía, llamó a Pablo
y le oyó acerca de la fe en Cristo, hermanos. Aquí vemos el gobernador Félix, que venía a hablar con Pablo, porque sabemos que Pablo estaba en la cárcel. Lo acusaban de algo que no había pasado, ¿no? Que no había sucedido. Pero el gobernador iba a hablar a ver quería saber el asunto. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix ya se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando venga la oportunidad te llamaré. El apóstol Pablo no perdía, hermanos, ninguna oportunidad para hablar de Jesucristo. Le hablaba a los reyes, a los gobernantes, a todos los sacerdotes también, cuando tenía oportunidad, de lo que él contaba, su experiencia, lo que había pasado camino a Damasco, cómo Dios en ese día había transformado su vida, siendo él un perseguidor de la iglesia, dice, tuvo un encuentro con Jesús. Y entonces aquí Pablo le hablaba al gobernador, y el gobernador se espantó cuando escuchaba la palabra que Pablo le hablaba, porque también dice que el gobernador esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix su sucesor, a Porcio Festo, y queriendo Félix congracionarse con los judíos, lo dejó preso. ¿Qué? Para quedar bien con el hombre, con los judíos. Tuvo que dejar al apóstol Pablo preso para congracionarse con los judíos. Hermanos, cuando murió Esteban y después apresaron a Pedro, y después otra noche lo iban a matar, ¿era por qué? Para congresionarse también con los hombres, porque a muchos les había gustado la idea cuando Esteban murió, y dijeron: ahora vamos a decapitar, vamos a matar a Pedro, para que la gente, tengamos el apoyo de la gente. Entonces muchas veces nosotros queremos, hermanos, quedar bien con muchos. Nosotros los pastores muchas veces cometemos tantos errores que para quedar bien con los hombres, pues muchas veces los pastores permiten cosas en la iglesia. Muchas veces porque el hermano o la hermana son los que más diezman, aunque ellos vivan en pecado, pero el pastor no puede corregirles, no los puede exhortar, porque tiene miedo de que la persona se enoje y no traiga sus ofrendas al pastor. Y muchas veces, hermanos, entonces agradamos más a los hombres que a Dios. O muchas veces hay hermanos en las iglesias que aman tanto a su pastor que quieren agradarlo. Se esfuerzan todo por darle su dinero al pastor, sus ofrendas, hacen sus promesas, sus pactos, sus siembras, y quieren ser vistos por el pastor. Todos cometemos errores de una cosa o de otra cosa. Entonces vamos a buscar, hermanos, en Efesios 6:6. Efesios capítulo 6 y el versículo 6. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Okay. No sirviendo al ojo, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
Así que el Señor nos está diciendo aquí en esta noche también, dice, que tenemos que servir al Señor, dice, de corazón, de buena voluntad. Que a todas las cosas que hagamos en la iglesia, ya sea, ayer limpiamos, muchos hermanos se quedaron limpiando, y lo hacían de corazón, hermanos. Aún limpiar la iglesia, cualquier cosa, el Señor lo toma con agrado. Y el Señor, dice, hermanos, lo hace uno con gusto para el Señor. Todo lo que usted pueda hacer, hermanos, hágalo con gozo. Hágalo no como para el hombre, sino como para Dios. Porque es el Señor que nos va a dar la recompensa, hermanos. El hombre, no esperemos nada del hombre, porque el hombre, dice la palabra del Señor, que paga mal. El hombre dice que falla, el hombre dice que miente. Pero cuando hacemos las cosas para el Señor, hermanos, de Él sí vamos a recibir la recompensa. Entonces, hermanos, sigamos. Aquí vamos a buscar ahora en Gálatas 1:8. Gálatas capítulo 1 y el versículo 8. Gloria a Dios. Dice la palabra así: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema, o sea culpable, sea maldito, sea juzgado, sea castigado. Usted sabe cómo el apóstol Pablo está hablándole aquí a los Gálatas. Porque los Gálatas habían apartado de Dios, del evangelio, hermanos. El apóstol Pablo regaña a los Gálatas y les dice: pero también que ustedes comenzaron el evangelio y ahora se han apartado. O sea, no que se habían apartado completamente, sino que se habían hecho apóstatas, que habían cambiado muchas cosas del evangelio. Y por eso él le dice: si un ángel del Señor viniese y los predicase otra cosa, como antes los hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, otra vez la misma palabra, anatema. Ahora, aquí el versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros cometemos tantos errores? Queriendo quedar bien con los hombres, creyendo que los hombres nos miren a nosotros con agrado, y por esa razón hasta quedamos mal con el Señor. ¿Cuántas personas hoy en día trabajan en restaurantes llevando cerveza a las personas? ¿Y por qué no quieren renunciar? Porque ganan de ahí su dinero y prefieren quedar bien con los hombres que con Dios. Por aquí el apóstol Pablo le está diciendo: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. A Pablo no le importara, hermanos, que la gente se enojaba por decirle la verdad, por corregirlos, por exhortarlos. Jesús no le importaba también que la gente se enojara cuando Jesús predicaba la palabra. Cuando le dijeron: Jesús, mira, aquellos están enojados, la gente se está yendo, Señor, porque estás predicando muy fuerte. Jesús no se puso a pensar. Porque hay pastores, hermanos, que no predican del pecado, del arrepentimiento, de la santidad al Señor, para no hacer enojar a nadie. Y podemos hacer un servicio aquí bien bonito, de mucho gozo, de mucha alegría, de mucho amor, pero no tocar el tema de la santidad, del pecado. Tanta gente está viviendo hoy en día, hermanos, sin casarse. O cuántas personas están viviendo hoy con la mujer que no es
la que el Señor le dio. Pero si usted es un buen ofrendador, pues no vamos a tocar ese tema para que usted no se vaya a enojar. Para tener paz. El apóstol Pablo, hermanos, buscaba agradar a Dios. ¿Qué hizo Juan el Bautista, hermanos? Juan el Bautista hubiera podido quedarse callado y nada le hubiera pasado, ¿verdad? Pero prefirió morir lo que fuera, pero tenía que decirle la verdad al gobernador. Tú estás con la mujer de tu hermano. Que le costara la cabeza, hermanos. Pero él prefirió decir la verdad y agradar a Dios que agradar a los hombres. Vamos entonces, hermanos, ya leímos Gálatas, ahora vamos a ver en 2 de Corintios 10:15. 2 de Corintios, aleluya, capítulo 10 y el versículo 15. Dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya está, para no gloriarnos en lo que ya está preparado, hermano. Aquí el apóstol Pablo pues está diciendo, ¿verdad? Yo me voy a ir a predicar a otra ciudad. Yo no voy a ir a predicar donde ya está predicando el pastor tal, para respetarme, dice. Y luego dice: más el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba, hermano. Porque si nosotros nos sentimos un poco altivos, porque tenemos algunos cargos en la iglesia, porque yo soy el pastor de la iglesia, porque usted es el diácono de la iglesia, porque usted es el mayordomo de la iglesia, está mal. No podemos, dice nosotros, gloriarnos a sí mismo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Es que yo soy aquí, yo soy el que hago allá, yo soy el que, y que sin mí la iglesia no va a funcionar. Sin mí la iglesia no va a seguir adelante. Hay pastores que piensan que si los echan a ellos, que la iglesia no va a seguir. No es así. El Señor tiene pastores, ministros preparados para seguir la iglesia de Cristo. La iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. Y entonces, hermanos, hay gente que entonces se da mucho alce, pero dice: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino, dice, a quien Dios alaba, a quien Dios ensalta, hermanos. Dios te va a ensaltar a ti cuando tú seas humilde, te humilles ante el Señor. Si vemos, hermanos, a Abraham, ¿verdad? El Señor lo llamó mi amigo. ¿Qué pasa si Abraham hubiera dicho: ay, que yo soy el más amado de Jehová, yo soy el que más me ama y yo soy amigo de Dios? Se hubiera exaltado él solo. Pero lo bonito es que dijo el Señor Jehová de los ejércitos: Abraham es mi amigo. Qué lindo es que el Señor diga: Juan es mi hijo. ¿Saben que cuando Jesús fue bautizado, que dice que descendió del cielo algo corporal como una paloma, y hubo una voz que dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia? Qué lindo que el Señor puede ver, hermanos, decir de nosotros lo mismo.
Juan es mi hijo amado, en él me gozo, me agrada todo lo que hace, me agrada cómo se comporta ese hombre. ¿Podrá decir el Señor eso de nosotros? Entonces dice, hermanos, no se puede gloriar uno a sí mismo. Dejemos que el Señor hable por nosotros. Vamos a buscar en 2 de Corintios 13:5, y ahí vamos a estar terminando. 2 de Corintios capítulo 13 y el versículo 5. Aquí dice, hermano, examinados a vosotros mismos si estáis en la fe, aprobados, o a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué hermano nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que tenemos que examinar nosotros mismos si estamos en Jesucristo o estamos reprobados por el Señor. Si estamos reprobados por el Señor es porque nunca le hemos tenido en nuestro corazón. Si estamos reprobados es porque nunca le hemos dado la oportunidad al Señor que nos transforme. Hemos sido rebeldes y queremos vivir rebeldes y morir rebeldes. Usted está reprobado. El Señor está esperando que usted le dé una oportunidad para transformar tu vida también. Entonces dice, más espero que conoceréis que vosotros no estás, nosotros, los que hemos atendido al Señor, no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros perezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino con la verdad, hermanos. La verdad es lo máximo que hay. Y nadie puede ir en contra de la verdad. Porque la verdad es Jesucristo, es la palabra de Dios. Es la verdad. Por eso dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El cristiano debe ser bendición donde quiera que se paren. El cristiano en la casa que vaya a visitar debe ser de bendición. No debe meterse en chisme. Muchas veces la gente quiere visitar a las personas, pero no para hablar de Jesucristo, sino para hablar de los chismes que hay en las iglesias. Es malo. Tenemos que ir a visitar a alguien para hacer de bendición, hermanos. No para llevarle el chisme a nadie o para querer ir a ver qué está pasando en ese hogar. Vayamos allá para orar por esa familia. No para ni tampoco llevarle juicio a nadie. Vayamos allá para orar por sus necesidades. Todos los hogares, ¿sabe usted que hay necesidad en todos los hogares? No hay un hogar perfecto. Y qué lindo que nosotros podamos, a donde vayamos a visitar, y llevar una palabra, tener una oración con los hermanos. Pues hermanos, vamos a parar aquí este mensaje. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para podernos despedir, que vayamos a nuestros hogares en paz, que el Señor nos ha hablado en esta noche. Y yo no sé usted si quiere atender a su palabra, a su llamado, pero si desea pasar, vamos a orar por usted. Y si no, vamos a orar para despedirnos, hermanos. Si usted quiere que oremos por usted, cualquier sea el problema, hermanos, tal vez usted viene enfermo,